Entonces tenemos una gran ARS que tiene el 77% de la población. Solo al subsidiado de SENASA debe ir gente, personas, familias ya calificadas como pobres. ¿Cuál es el problema? Pensar que el dinero público a nadie le importa. Y la irregularidad empezó desde que el gobierno quiso masificar el régimen subsidiado. Las cosas han sido demasiado obvias como para ignorarlas. Alguien del PRM termina en las manos de la DEA y arrastra otros. Siempre sabemos de la cabeza, pero recuérdate que cuando se llevan uno, se llevan también a los más pequeños. Mis amigos de Al Tanto, gracias a todos los que nos acompañan, a los que se suscriben a este canal y comparten este contenido. Ha sido un tiempo maravilloso. En estos días celebro mi cumpleaños. Gracias a toda la gente que me ha expresado cariño, la gente que me ha traído flores en esta filmación, la gente que me ha mandado tarjeta. Muchas gracias a todos los que se suscriben como regalo de cumpleaños en este mes de noviembre. Suscríbanse todos y llévenme al millón para que YouTube me dé mi placa de oro ya. No sean tacaños. Gracias a todos y gracias también a Fernando Camaño, economista, miembro de la Fuerza del Pueblo de la Dirección Central, ha sido superintendente de Salud y Riesgos Laborales y va a explicarnos todo lo que pasa con las ARS a propósito del escándalo de SENASA. Bienvenido Al Tanto. Gracias, Fernando. Gracias a ti por la invitación. Muy a gusto aquí Al Tanto. Me pongo al tanto y a tu seguidores también, en lo que se pueda. Yo creo que usted nos va a poner al tanto, Fernando. Precisamente ha sido Fernando uno de los actores para descubrir, para denunciar todo lo que estaba pasando en SENASA, que ya ustedes vieron al mismo gobierno central denunciando y mandando a investigar. Antes de irnos directamente al tema de SENASA y a en qué punto está, Fernando, ¿cómo funciona el sistema de las ARS? ¿Cuál es el rol que debería jugar el órgano rector y cómo se compone para que la gente entienda, dadas las confusiones que se mezclan entre el seguro, las pensiones? ¿Cómo funciona el sistema? Hoy más que nunca se necesita explicarle a la población en general qué significa tener un sistema de seguridad social en salud. El nuestro, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es un sistema de financiamiento de derechos, entre ellos la salud, los riesgos laborales, la de vejez y hasta maternidad y lactancia. O sea, es un paquete de beneficios que el Sistema Dominicano de Seguridad Social financia. Entonces, ¿qué sucede? En el caso particular de la salud, desde el año 81, más bien del 2001, y varias otras, además de la 8701, que es la ley fundamental, está la 1320, está la 12315, todas estas instituciones tienen un amparo en esas leyes. O sea, no es solamente una ley, son ya muchas leyes y muchas normas, muchas resoluciones del Consejo, muchas resoluciones de la CISARRIL. O sea, es un sistema de financiamiento realmente regulado. Y eso trae algunos inconvenientes porque financia lo que debería ser un sistema nacional de salud. Yo soy de lo que opino, por la experiencia que tuve y por la que tengo, porque estudio el sistema, de que no tenemos un sistema de salud. ¿Y qué es? Entonces, tenemos un conglomerado de entidades que prestan servicio desde el sector público, por ejemplo. Y esa rectoría, que también está en ese grupo, debiera tener una influencia mayor en lo que debe ser los pagos que se le hacen a los proveedores de servicios de salud. Y entramos en materia. Uno de los propósitos fundamentales del sistema es financiar las ARS, que son las ARS, Administradoras de Riesgos de Salud. Son entidades especializadas de seguros de salud. ¿Cómo se le financia? Por cápitas. ¿Qué es una cápita? Es una prima mensual por personas. Bien, entonces tenemos una gran ARS que tiene el 77% de la población, que es SENASA, Seguro Nacional de Salud. Esta funciona con dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Es la única que tiene esa facultad. Por eso puede sumar alrededor de 58.000
millones de pesos que entran todos los años a esa ARS. Entonces, esa ARS compra los servicios a los proveedores de servicios de salud, sea al gobierno, a las PCS del gobierno, o las privadas en su régimen contributivo. ¿Qué ha pasado en particular con SENASA? SENASA es la que tiene que velar porque la gran población, que son 5.7 millones de personas, considerados subsidiados por un pecado original que cometió este gobierno, que es el origen de todos sus males. ¿Cuál es el pecado? La reelección. Desde el año 21 nosotros como partidos veníamos denunciando y reclamando que lo que se pretendía hacer y lo que se hizo iba a traer consecuencias. El presidente, cuando se vio este año, del 24, que ya el que acaba de pasar, nosotros fuimos los primeros que denunciamos lo que estaba pasando. ¿Cómo usted se dio cuenta? Pero ya veníamos desde el 21. Ahora te explico. 2.4 millones de personas asimiladas al régimen subsidiado, lo que primero iba a ocasionar es que eran 2.4 millones de ¿qué? De cápitas, porque no era gratis, de primas de seguro. Y se supone, según el artículo 7, inciso C de la ley, solo al subsidiado de SENASA debe ir gente, personas, familias, ya calificadas como pobres. ¿Qué pasó? Como había ese interés político, se comenzó a obviar y se desapareció el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. Desde el año 18, Colombia, desde el 2018, no se actualizaba el censo de pobreza y se diseñaba y se actualizaba los mapas de pobreza. El primer propósito, por eso es que nosotros decimos, en el sistema y lo que ha pasado, Colombia, no hay inocentes. Nosotros señalamos a todos. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, los diferentes gerentes, los diferentes directores de SENASA, los dos diferentes directores del CISARRIL o superintendentes, porque la ley fue violada una vez tras vez. Fernando, una cosa, ya que usted fue superintendente frente a la CISARRIL, ¿no se supone que CISARRIL debió ser un ente supervisor para que no explotara un escándalo de esta magnitud? ¿Cómo funciona la supervisión a las ARS? Y en particular, ¿cómo es que SENASA, de ser supervisada, pasó a esto que ustedes han denunciado y que está en manos de investigación? Mira, hablaba del pecado original y de la génesis. Tiene que ver en haber politizado o dejar meter la política partidaria en el sistema, no solo en SENASA. SENASA tuvo otros directores, tuvo Tati, tuvo Chanel, tuvo doña Mercedes, y no hubo esos grandes problemas. Siempre había una resistencia de parte de ellos de que la política permeara al SENASA. El SENASA está para cumplir, sobre todo, cubrir esa población vulnerable. Pero los políticos siempre tratan. El superintendente de turno tiene que apoyarle con exigencia, con normativa. Hay todo un andamiaje de resoluciones, de regulaciones, inclusive hay lo que se llaman los reportes mensuales, que nosotros diseñamos electrónicos, de que todo lo que tú pagas como ARS, todo, desde laboratorios clínicos, centro de medio diagnóstico, medicina, todo se carga. ¿Qué se carga? Después que los pagas, los tienes que presentar a la superintendencia, que te va a regular, te va a supervisar de que todo lo que tú has pagado es debidamente pago. Bien, entonces, el descuido vino ahí. Cuando usted dice los políticos siempre tratan y SENASA debe ser protegida y el superintendente tiene... Explíqueme cómo es porque tiene un acceso... ¿Por qué apetitoso SENASA? Porque tiene un acceso al 77% de la población. O sea, su cobertura llega al 76% aproximadamente de la población. Entonces eso lo ve muy apetecible. ¿Cómo se convierte en un instrumento político? Pero antes podía verse desde el punto de vista hasta económico, porque los políticos y los que andan buscando puestos siempre quieren ver dónde hay plata. Entonces, es una plata muy regulada. Pero en esta vez hubo un exceso adicional. Un proyecto reeleccionista que había que montar,
Desde el 21 nosotros los denunciamos y decíamos, si tú me estás diciendo, presidente de la República, que está disminuyendo la pobreza y lo que veo que tú haces es que lleva al máximo y metes a todo el mundo y le dices que son subsidiados y pobres, te estás contradiciendo. Pero también lo ha hecho el gobierno al cual estoy esta vez o una vez más denunciando. En el caso de las tarjetas de Supérate, Aliméntate, Mío, etcétera, etcétera, etcétera. Lo han hecho hasta peor, hasta peor. ¿Cuál es el problema? Pensar que el dinero público a nadie le importa. En Senasa pasó lo mismo. ¿Por qué? Si tú firmas como director de Senasa cualquier contrato que viola la ley, las normas, algo tan sencillo como que lo que tú firmas merece que te paguen cápita, tú tienes que inmediatamente, llamar la atención como regulador. Es que nadie puede recibir cápita si no es una aseguradora, si no es una administradora de riesgo. Pero explique se firmaron eso. Contratos. Pero mire, vamos a asumir que la gente que está viendo esto no sabe ni qué cápita, ni qué ARS. Explíquenmelo con manzanita. ¿Cómo es que funciona que no puede firmar algo sin cápita? Tú puedes, una ARS, en este caso Senasa, puede contratar, porque no debe hacerlo, debe contratar los servicios, la medicina, los medios diagnósticos, pero eso se paga por servicio prestado. Si yo firmo... ¿Y por qué no se hizo así? Porque se quería hacerlo de otra forma. Yo quiero hacer una pregunta, Fernando. ¿Cuándo usted se dio cuenta que algo olía mal en Dinamarca? Desde el 21. ¿Qué cosa le llevaron? El haber, primero, echado a un lado el sistema único de beneficiarios. Primero. El SIUBEN. No usarlo. Y llamar por teléfono y meter padrones de cédulas masivamente en el Senasa y decir, tú eres subsidiado, tú eres subsidiado. ¿Cómo se metieron esas cédulas? Tecnológicamente. Demasiadas personas, hasta en el exterior, nunca se enteraron que tenían cobertura subsidiada en Senasa. Entonces, a ver si se entiende. ¿A quién beneficiaba eso entonces? Inmediatamente a Senasa, porque le llegaba mucha plata de gente que ni sabía que tenían derecho, uno, y dos, aquellos que pensaban hacer negocios. Fernando, escúcheme un momento. Si no se usó el SIUBEN, ¿bajo qué estructura usted dice se metieron padrones de cédula? Explíqueme eso, ¿cómo? Es muy fácil. En la práctica, para ¿cómo? los partidos políticos tener padrones de cédula es muy fácil. Luego lo cruzaban con el de tesorería para saber si eran contributivos o no. Entonces, mucha gente que no era contributivo, ni tampoco era subsidiado, fueron incluidos como subsidiados. Porque son 3 regímenes que la ley obliga a crearse. El tercero se borró de un plumazo con esas acciones. Pero esto no es nada, esto siguió su curso hasta la reelección y pasó ya a este cuatrenio. Y es que entonces, algunas de las periodistas de investigación dicen, pero espérate, se está quejando la oposición, hay retrasos permanentes en el pago a los proveedores de servicios de salud, 45% en algunos casos, 15% de tardanza, cuando deben pagar a los 90 y pico de días, a los 45 días, perdón. 3, 4, 5, 6 meses sin pagar. Llamó de nuevo la atención y nuestro partido en junio pasado dice, señores, pero ven acá. Si encima de que tú como superintendente, tú como sistema le está permitiendo a Senasa que no publique los estados financieros, que no lo publique. ¿Por qué Cisarril permitió eso? Porque sabía que estaba en mal estado, la ARS. Lo sabían, de sobra que lo sabían. Y también sabían lo de los contratos. Y es por eso, Colombia, que nuestro partido dice, no hay inocentes. ¿Por qué? ¿Por qué se demuestra eso? Porque inmediatamente nosotros hicimos las denuncias y dimos los datos. Inmediatamente el gobierno reaccionó diciendo, no, pero eso es dinero, hay dinero para eso. No hay quiebra. Y antes también oí la línea de que en otras ocasiones a Senasa se le ha inyectado dinero en otros gobiernos. Pero muy poco, muy poco. Hubo casos, sí, pero 600 millones no es dinero para Senasa. Senasa maneja 58 mil millones de pesos anuales. Bien, lo que pasa es lo siguiente, que vieron la oportunidad de promoción política. Fernando, cuando el presidente en su discurso decía dentro de sus logros, hemos integrado
tanta gente al SENASA. A mí como que me cuesta creer, y específicamente en el caso de Santiago Jacín, aunque usted dice que no hay inocentes en el caso de SENASA, porque cuando tú estás haciendo algo mal hecho, tú no lo promocionas. O sea, hay algo como que yo no logro entender, porque si el presidente hubiera sabido que tan tácitamente como usted lo explica, meter mucha gente a SENASA significa por per cápita un dinero extra, gente que ni sabía que lo tenía, por lo cual si entonces la pobreza se reduce y tú dices que tiene 2.600.000, o sea, como que algo que yo digo, hay un maco ahí, hay algo que no me cuadra, porque nadie va a anunciar lo mal hecho, y él lo anunciaba en su discurso. Yo te voy a decir algo, o él ha pecado de muy ingenuo con su gente, o lo sabía todo. Si eso es cierto, también lo podríamos aplicar al discurso del pasado lunes, donde el señor Paliza llamaba a entregarse. Es casi un mea culpa, es casi una declaración, es casi decir, sí, estamos cundidos como piojos. O sea, te pongo ese ejemplo para que veas lo gráfico que es. Estamos cundidos de capos. Sí, de capos, entréguense. Entonces, ese tipo de reacciones te ponen a ti en duda, que va a los extremos, El presidente decía en ocasión del tema de SENASA que no tenía cómplices, sino amigos. Pero antes de eso, unos 3 meses antes, doña Milagro decía que había sometido 397 expedientes desde la Dirección de Ética para que el PEC investigara. Si eso es así, yo puedo razonar, presidente, usted se está quedando sin amigos. Yo no voy a decir que son cómplices, pero son de amigos, supongo, porque son expedientes de gente del gobierno. Entonces, en ocasión de lo que acabo de mencionar del lunes pasado al señor Paliza, también diría, presidente, se está quedando sin amigos porque se lo están llevando. Pero antes de pasar se lo están llevando al distrito sur de Miami y al distrito sur de Nueva York. Antes de pasar a estos temas, vamos a acabar con SENASA. Digo, no acabar, ¿verdad? Sino a concluir. Cuando yo digo... ya no hay que acabar con SENASA. Sí, cuando yo digo no hay inocentes, no estoy diciendo que hay culpables en términos legales, porque esperamos que los tribunales se pronuncien. Todavía sigue dándole vuelta al trompo y no hay nadie sometido. ¿Cómo se empezaron a violar los procesos o las leyes? Usted ha citado leyes también. Usted empezó a denunciar eso en el 21. Mi pregunta es, ¿qué hay cuando ustedes hacen una rueda de prensa? ¿Qué cosa puntual ustedes denuncian ahí que llama la atención hasta para que desde el mismo Palacio se haga una rueda de prensa diciendo, creo que fue el superintendente Seara Hatton y el nuevo director de SENASA Procuraduría? Creo que me pareció haber esos videos en ese momento. ¿Qué pasa para que finalmente estalle? Mira, uno ha sido funcionario varias ocasiones en su vida, como técnico, como ejecutivo, y a veces uno dice, es penoso que le suceda eso a personas que tienen formación. Y al tú tener mucho más formación y suceden cosas, menos excusas tiene, porque no es incompetencia, ha sido indulgencia. Vamos a llamarle así. O sea, hay políticos que desde arriba, desde Palacio, imponen cosas que algunos funcionarios permiten. No es posible que tú permitas firmar contratos y pasen 5 años y no te des cuenta que estás violando las normas o la ley. Entonces, por eso decimos, y reitero, no hay inocentes. ¿Por qué? Porque estaban al tanto. No hay forma de demostrarle que no estaban al tanto. Entonces, ¿quién era la primera persona, aparte de Cizarril? O sea, yo quiero entender cómo funciona el sistema, porque SENASA es una ARS como otra del sistema, y vamos a hablar en general. En esa línea de irregularidades, ¿quién fue el primero que debió detectar? El superintendente. ¿Cómo es que presentaba de que doble contabilidad? ¿Pudo haber SENASA engañado a la superintendencia de salud y riesgo laboral? Te puede engañar quizás por 4 o 5 meses. Quizás, pero no por 5 años. Estoy hablando como institución, porque recordemos que hubo 2 superintendentes hasta la fecha. Hubo uno por 4 años y hay uno que está desde octubre pasado. O sea, hay que ser justo en eso. Han habido 2, pero como institución tú no puedes ser engañada todo el tiempo. Pero usted presume que hay irregularidades del mismo 20 entonces.
Sí, la irregularidad empezó desde que el gobierno quiso masificar el régimen subsidiado para justificar unas cantidades enormes de dinero, supuestamente para familias pobres que ni siquiera todavía hoy ni enteradas están. Y es sobre todo mucha gente que teniendo inclusive contributivo, luego se percataron de que tenían del régimen subsidiado SENASA. Entonces, las cosas han sido demasiado obvias como para ignorarlas. Ya que usted es una persona del sistema, aquí hemos especulado mucho con el monto. ¿Qué tan grave es la crisis de SENASA? El monto financiero, ¿a cuánto usted estima que asciende? Se ha especulado mucho porque el faltante, vamos a llamarle así, o el déficit es una cosa. Y otra cosa es los montos de recursos destinados al pago indebido de servicios no necesarios o negocios cuestionables. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Hay gente que habla, no, que llega a 100,000. No puede ser. El régimen subsidiado recibe casi 24,000 millones al año, después que ellos hicieron todo lo que hicieron. E incluso recibe menos de lo que debiera recibir el subsidiado. Yo he reiterado eso. SENASA no puede dar todos los servicios que da con una cápita calimochada, como dicen en la calle. No recibe una cápita completa como lo reciben las demás ARS, sin embargo tiene que dar el mismo paquete de servicios. ¿Y por qué no la recibe? Porque el gobierno tiene una equivocación, lo hemos tenido todos los gobiernos. Yo hacía mis críticas permanentemente desde hace tiempo, que eso del subsidio cruzado es un escape de recursos. ¿Qué es el subsidio cruzado? Los recursos que el Estado en el presupuesto de la Nación destina a salud pública y a la red pública de salud es unos montos que completan lo que le falta a SENASA para contratar esos servicios. Me explico. En vez de darle 1.800 pesos, le da 300 y pico de pesos por persona, por mes. Debiera darle la totalidad. Los políticos, allá adentro, en presupuesto, se justifican que esa faltante está aquí, que lo recibe directamente la red pública de salud. Eso lo que hace es que provoca, escapes, nada de transparencia. ¿Por qué? Colombia, los servicios que da la red pública de salud no se los reporta a nadie, no se supervisa todos los meses, no se audita. Lo que paga SENASA, por eso nos damos cuenta a posteriori, lo que paga SENASA o lo que pagan las ARS a las clínicas, se conoce, se le da seguimiento, se supervisa, hay transparencia. El sistema de seguridad social es 100% transparente si tú lo comparas con lo que sucede en la red pública de salud y demás servicios. Entonces, ¿de cuánto es el hoyo financiero? Puede haber unos 25,000 millones de pesos involucrados en compra de servicios a través de contratos cuestionables. El problema es el siguiente. ¿Quién es el mayor responsable, Colombia? Pero no son como varios casos, varios contratos. Son varios contratos. El total de los contratos, ¿usted estima que serían 25,000 millones? Podría andar por ahí, encima de los 20,000 millones. Seguro. ¿Usted entiende, para que las personas que nos ven y que y ya hace mucho que se dejó de hablar de SENASA, hay que ¿verdad? Volver a edificar? Cuando ustedes hicieron la advertencia, ¿usted puede en líneas claras definir cuáles han sido los fraudes? O sea, ¿en manos de quién es que ha quedado? ¿Cómo es que se ha sustraído el dinero? Mira, un fraude es un delito y debe ser tipificado por un tribunal, por un juez. Nosotros preferimos llamarlo contratos cuestionables. Okay. En términos comparados vis a vis a cada norma, a cada reglamento, a la ley. Eso es cuestionable, debe ser revisado. Por eso decimos, en ese asunto de contratación de servicios, debe haber una disquisición o una profundización de la culpabilidad. Y me explico. El mayor responsable es el funcionario, porque conoce todas las normas, o debe conocerla, la ley, y debe defenderle el interés público. Bien, si el sector privado te contrata, tiene una culpabilidad menor, moral y éticamente,
y legalmente que el contratante. Si lo permite, el supervisor tiene mucha responsabilidad, muchísima, no solo SENASA. Pero bien, entonces, ¿dónde viene entonces la responsabilidad del sector público, o más bien el sector privado que fue contratado? Si hay un cumplimiento de lo pactado. Y tú vas a ver en tribunal cómo el sector privado que fue contratado por SENASA se va a defender legítimamente en que demuéstrame que yo no cumplí. ¿Tú ves lo grave del asunto? ¿Usted conoció ese sistema de Pharmacard? Sí, pero nunca se contrató en esa forma. Nunca se contrató. Existía dando el servicio a las privadas. El problema fue cuando desde el gobierno entendieron que SENASA podría ser un factor de apoyo a la reelección. Como en efecto, nosotros desde el punto de vista político decimos que sí, que lo fue. Del punto de vista legal, esperamos que el gobierno cumpla con su promesa y su responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos sometieron un sábado en la mañana, el presidente pidió una investigación y nosotros hemos pedido a Colombia, señores, queremos saber, publiquen qué fue lo que pidió que investigaran. No sabemos. No, nadie sabe el tema nada. de la morosidad, usted le dio seguimiento, cómo pasó de un 15% en el 2022 hasta un 45%. Precisamente esa fue la primera alerta de que está agravándose el problema, porque en junio del año pasado, de este año, al hacer la última denuncia que motivó la investigación de las periodistas, fue precisamente en un momento donde nuestra Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Social de nuestro partido, ambas, decimos, señores prensa, vengan, aquí está pasando algo raro. No publican. Hay déficit conocido desde el año pasado de más de 6.000 millones. No sabemos lo que ha pasado. Y encima de eso, toda la red contratada por SENASA se está quejando. Hay algunos que dicen que tienen hasta 6 meses que no reciben pago. Eso es gravísimo. Gravísimo. ¿Por qué? Porque habían contratos que exigían pagos mensuales por cápita. ¿Ves la diferencia? Por persona, para que la gente entienda. Por persona, una prima de seguro todos los meses. Des el servicio o no lo des. Es muy distinto que yo tengo esta clínica que un mes me factura 10 millones y el otro mes me puede facturar 6. ¿Viste? Pero si yo tengo que pagar 20 millones todos los meses. Y de 30, gente que ni sabe que tiene ese seguro. Entonces, ahí es que estuvo. El gobierno no le interesó saber qué pasaba. ¿Qué expectativa ustedes tienen como Fuerza del Pueblo con este caso SENASA? Estamos cerrando noviembre del año 2025. De parte del gobierno no esperamos nada. ¿Y del Ministerio Público? Menos. ¿Cómo? Menos, lamentablemente. ¿Nos vamos a quedar así, dado? Menos, no. Vamos a seguir exigiendo que cumplan. Pero de que reaccionen, no nos parece, porque el tiempo ya ha dado la razón. Aquí, por cualquier denuncia, alguien va preso, te meten un expediente y lo declaran complejo, te ponen un grillete y te meten 18 meses. Hasta te quitan los bienes, como yo conozco casos, que le quitan los vehículos y no se los devuelven. Lo usan los funcionarios. Yo estoy diciendo lo que todo el mundo sabe, que este gobierno ha permitido y que Jenny Berenice lo sabe y que han habido muchas denuncias últimamente de que eso está sucediendo. Entonces, a ese tipo de personas que no tienen importancia política o no son amigos del presidente, le dan un trato diferente. Entonces, eso no lo vamos a callar. No vamos a callar en ningún sentido. Pero que tengamos esperanza de que suceda, no. No, porque es que no quieren cumplir. Y dicen que le faltan mucho tiempo, que tienen 2 años y medio para gobernar, que eso puede ser subsanable. El caso de Milagros Ortiz es un caso penoso. Lo digo, mira, siempre la admiré, hasta afecto le tengo. Pero yo creo que esa dirección, y gran parte de los que están ahí, están recibiendo un pago de botella. Pago de botella.
Porque no están haciendo el trabajo. Es que pero ella dijo que tenía 300 y pico es de que casos. ella no tiene la obligación como dirección de ética gubernamental sancionar a nadie. Ella somete, pero tiene otra responsabilidad, darle seguimiento. Y la fuerza moral y política para decirle, señores, yo tengo 2 años esperando con ese expediente y no le ponen la mano. Fernando, ¿qué usted cree que le afecta más? Ya que usted mencionó el caso de la dirección de ética, ¿esos casos de corrupción o de indelicadeza subsanables o el tema de los extraditables? Y usted mencionó ahorita a Paliza. Yo no había visto un discurso similar, por lo menos no recuerdo haber visto un discurso similar de un presidente de un partido político. Ustedes como fuerza de oposición, ¿cómo toman este evento? Mira, yo lo vi y me dio hasta vergüenza ajena, porque estar en los zapatos del ministro Paliza, que visiblemente nervioso, no seguro de lo que estaba pidiendo y mucho menos consciente de lo que estaba pidiendo. Porque lo que él estaba pidiendo es un reconocimiento de que sabe quiénes, o que quizás están conscientes de quiénes son los que faltan, porque ellos tienen el récord. Colombia, una semana sí y una semana también. Alguien del PRM termina en las manos de la DEA y arrastra otros, siempre sabemos de la cabeza, pero recuérdate que cuando se llevan uno, se llevan también a los más pequeños. ¿Qué quiere decir todo esto? Que desde los tiempos de aquello de Quirino, que fue jefe de campaña en el sur, que fue nombrado capitán, que fue protegido, desde ese tiempo sabemos que el PRM tiene mucha cercanía. Lo sabíamos como entes políticos. Sin embargo, al muerto de Quirino se lo echan a Leonel Fernández. Lógico, porque fue el que lo trancó y lo mandó fuera. Claro, lógico. Pero eso está harto conocido. El tema es que todavía hoy vemos, el lunes pasado, cómo fue hasta penoso, pide que se entreguen. Pero ustedes son el gobierno, ustedes son la autoridad. Ustedes tienen todos los servicios de inteligencia, tienen el DNI, el DECRIN, DNCD, lo tienen todo. ¿Cómo va a evitar? ¿Y cómo tú me vas a pedir, por favor? Eso es ridículo, lo que acaba de pasar es patético. Tú tienes el poder, tienes la información, sabes, parece ser, tienes. Y le está pidiendo que se entreguen. Yo no había visto cosa igual. Ya a la edad que uno tiene visto de todo. ¿Cómo ustedes pero van a esto último es patético. Que en la fuerza del pueblo no le pase lo mismo después de tantos años en oposición, que no se le cuelen candidatos? Nosotros fuimos más tiempo gobierno que esta gente. Nosotros tuvimos, me refiero a Leonel Fernández y su gobierno, 3 periodos. Y esos escándalos no se veían. Sí, pero tú sabes que los tiempos cambian. Bueno, pero si mi mamá fuera bicicleta, yo fuera patineta. Pero eso Colombia es una hipótesis. Pero digo yo, en estos tiempos de ahora que supuestamente el triángulo de México, Colombia, República Dominicana, que los americanos, que Donald Trump está puesto para eso, o sea, y sabemos que hay un tema aquí desde hace tiempo. Danilo se quilló cuando le dijo, creo que fue, no sé si fue Pompeo o cuál fue que le dijo un embajador, que la República Dominicana era un puente de drogas hacia los Estados Unidos. Tenemos un tema. O sea, ¿cómo cuidar el sistema de partido? Ahora yo quiero, no solo hablemos del PRM, cómo evitar que la narcoeconomía dirija las campañas. Mira, tuvimos 3 periodos, tuvimos 3 campañas y no tuvimos ese récord. Y en el interregno estuvo Hipólito y tuvo los Quirinos y aquellos. O sea, no tiene que ver con lo que estamos... Es un asunto de un partido en particular, es un partido en particular que tiene su indelicadezas. Entonces, cuando hablamos de partido revolucionario moderno, yo no sé si es que la modernidad está en la forma de financiarse, de financiar las campañas electorales y llevar sus candidatos electivos, o también una forma de hacer una nueva fortuna. ¿Por qué lo digo? Y lo traigo a colación. Tú nos has escuchado bastante reclamar el tema de la indexación. El 327 del Código Tributario, que nosotros lo cumplimos perfectamente en 3 periodos, se detuvo la indexación del tope desde el año 13.
no volvieron a tocar el tema, un pis y corre, hasta la fecha. Pero yo te voy a dar un dato, porque digo una forma de financiarse. Pero qué lamentable es decir lo que yo voy a decir. Se han financiado sacándole, extrayéndole renta a los salarios de los empleados públicos y privados, dejando de indexar el tope. ¿Qué es lo que se indexa? El tope del salario que está libre de impuestos. ¿Tú sabes cuánto es eso? De este gobierno nada más, 67 mil millones de pesos. Que ese dinero debería estar en los bolsillos de cada trabajador. Eso le sacaron a todo el que tiene un salario que no llega a 52 mil. Se lo sacó este gobierno. Y eso tiene un nombre. O sea, tiene una definición. Cuando tú tomas algo de alguien y no lo retornas, te lo quedas, eso se llama hurto. Pero quizás sea muy fino, eso se llama robo. El Estado le ha estado robando los salarios de los empleados. Y la fuerza del pueblo exige que se lo devuelvan. Y que restituyan lo que nosotros hicimos. Porque no estamos pidiendo nada que nosotros no hicimos. ¿Y qué tan difícil es la indexación? ¿Qué tan difícil es de lograr a esta altura de juego? ¿En qué quedó eso? ¿Omar Fernández estaba por un lado? Omar insiste, no, él no está por un lado, él tiene todo el apoyo. No, te quiero decir que Omar estaba por un lado, el gobierno estaba por otro, o sea, habían dos posiciones que no sabemos en qué quedó. Mira lo que ha sucedido. Primero, insistimos en el reclamo. Y reprochamos que el ministro Paliza dijera que es una propuesta interesante. Eso no es una propuesta, señor Paliza. Es una exigencia de ley. Porque es que ellos, en su dialéctica diaria, en su manejo de relatos, de Bengochea, no sé quiénes más, creen que todo el tiempo hay que quitar un tema y montar el otro. Pero el resto tiene memoria. Entonces, ¿qué decimos? Pero yo le pregunto, ¿hay un tope para esta discusión? O sea, ¿tenemos chance de que se...? Queremos que dejen de cobrarle impuestos sobre la renta a los salarios que están hoy de 52 mil pesos para abajo. Mira lo que pasa. Cada vez que ellos hacen eso, le quitan capacidad de pago a la familia. Sabemos, lo hemos reiterado 80,000 veces y seguiremos haciéndolo. La canasta básica familiar para 5 personas más comida está en 49,700 pesos. Y tú tienes el tupé de cobrarle a todos los que no debes cobrarle. Tú estás empobreciéndolo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos dicen, bueno, tengo 67,000, pero luego reparto a través de tarjeta parte de esos 67. ¿Pero a quiénes? No le va a corresponder a esos. Le va a corresponder a quien yo le dé tarjetas. Y no quieras tú saber el mundo de opacidad, de cosas mal hechas que hay detrás de las tarjetitas estas, que son tarjetas apócrifas, tarjetas sin nombre, tarjetas que salen carísimo. Y te voy a decir algo para que la gente entienda lo que pasa. La administradora de subsidios sociales, ADES, la desaparecieron. Los archivos nunca sirvieron. Primero hackearon el sistema, desaparecieron los archivos y ya eso no existe. Está cerrada. ¿Quiénes manejan los programas de transferencias condicionadas? ¿Qué es eso? Las tarjetas. La tarjeta mío, luego explico lo que es. La tarjeta de la mujer, la de la juventud, la del bono navideño, todas son tarjetas. Y la de Supérate. ¿Qué te digo ahí? ¿Tú sabes cómo le están haciendo? Ya no lo hace ADES, ni es el CIUBEN que dice cuál es el pobre, no. Eso no existe. Eso no existe. ¿Y quién lo determina? Lo determina el Gabinete de Política Social, más bien Supérate, y el Banco de Reserva. ¿Y qué hacen? Tú eres INAPA, tú eres el INDRI, tú eres el funcionario interesado, tú me compras al Banco de Reserva las tarjetas, yo te las vendo. Ellos son quienes las entregan. Eso es una aberración administrativa. Doña Milagros, hágame caso. Hágame caso. De ahí nadie ha opinado nada. Nosotros, la fuerza del pueblo, está opinando
y está reclamando hace tiempo transparencia que no existe. No es posible que usted me diga, señor de INAPA, del INDRI, de la CAS, yo quiero 10.000 tarjetas, 20.000 tarjetas, del presupuesto, la compran. Se lo aprueba presupuesto de la nación. Te las vendo, pero luego no hay un tracking, no hay un seguimiento. ¿Quién las recibe? Pero yo creía que eso lo hacía la dirección del Gabinete Social y que distribuía esas ayudas directamente. No que ninguna institución, primera vez que oigo eso. Te explico, porque ese es el tema, no explicarle a la gente qué es lo que están haciendo. Nosotros, o sea, el gobierno de Leonel Fernández en el 2004 creó primeramente Comer es Primero, ¿te acuerdas? El Gabinete de Política Social, y fue añadiendo el CIUBEN, fue añadiendo la ADES, todo un tinglado de instituciones, no edificios, instituciones, reglamento, seguimiento de cada peso que se entregaba. Entonces, se sabía exactamente porque inclusivemente la tarjeta lo decían. Colombia Alcántara, vencimiento, esa es tu tarjeta. Ahí yo te cargo los beneficios, bono gas, bono luz, Comer es Primero, yo te lo cargo ahí. Pero no es así ahora. No es así. Para nada. Solamente callan. Nosotros reclamamos y ellos callan. Bueno, el llamado a los directivos del gabinete de, ¿cómo que se llama? De políticas sociales. De políticas sociales, que de hecho vi en estos días en las noticias que la brisita navideña se iba a entregar, a depositar dentro de la tarjeta de Supérate que tiene cada gente. Pero yo te voy a decir lo siguiente, ahí es que está el problema. No es que usted la cargue o no la cargue. Usted dice, sí, yo cargo la brisita ahí. El problema es que el instrumento para cobrarlo en cualquier institución comercial donde yo quiera comprarlo, gastarlo, que puede ser una farmacia, hasta un drink store, era más visible, y no quiero decir que vayamos a aquello, porque nosotros lo modernizamos, pero era más visible cuando doña Emma entregaba una cajita de Navidad. Tú sabías quién se le llevaba, aunque algunos guardias se llevaban una parte. Pero ahora, ¿qué sucede? En un maletín, Colombia Alcántara, caben miles de tarjetas. Miles de tarjetas. Y los funcionarios lo compran por cajas. Y le entregan a sus activistas políticos, porque esa es otra tragedia que tiene este país. Yo no me callo, ni barajo pleito. Esto sucede porque hay demasiados aspirantes. Pero también, Fernando, la caja se la daban, es que yo no sé, para mí como que es un callejón sin salida, el tema de la conducta politiquera en República Dominicana. Hay salida porque también, oye, con las cajas ve el negocio de un suplidor único. Había uno en el gobierno de Danilo que era que había que comprarle todo a él. Entonces se la daban también a su grupito. Yo no sé cuál es la solución. Aquí pasa lo mismo, inclusive en publicidad. Hay un Peña, no recuerdo el otro apellido, que recibió y recibe millones, miles de millones. Porque como dice Hipólito, Piqui y Boroné no se lo den a un solo. El problema es que la cosa se ha hinchado como el embarazo. Lo que ellos recibieron, lo recibieron de nuestros gobiernos. Porque el Gabinete de Política Social se fundó y se puso en implementación en nuestro gobierno. Ellos fermentaron todo, como ha sucedido con SENASA. Tenemos que irnos, Fernando, eres economista. ¿Qué le vamos a decir a la gente de qué nos espera de aquí al 28? ¿Cómo vamos? Tuvimos un blackout, hemos tenido unos temas con el metro, estamos cerrando el año 2025, no queremos estar quejumbroso. ¿Qué proyección hay de aquí al 28? Mira, dado que el gobierno, el presidente de la República, no tiene el control completo del circo, aquí tenemos muchos animalitos sublevados. Muchos animalitos sublevados, me refiero a funcionarios que están liquidándose, como dicen en la calle, se están liquidando. El nivel que hay de escapes, por no llamarlo de otra forma, él nunca ha visto lo que está pasando. Lo que está pasando es una disolución del Estado, desde el gobierno. El presidente tiene que realmente por fin darse cuenta de lo que tiene, si quiere terminar bien. Nosotros estamos preocupados porque vemos estancada
la economía, ninguna de las metas de crecimiento, ni las metas del Banco Central en inflación se están cumpliendo. Ni hablar de la deuda externa. ¿A cómo termina el dólar? De aquí a diciembre. Está en 64 y pico, y si sigue así... El que lo encuentra. Claro, porque entonces hay privilegios desde el sistema financiero. No todo el mundo consigue dólares. Y mucho menos no todo el mundo consigue financiamiento. Cada vez que hay facilidad de líquida rapidez, como le llaman, que no es más que emisión monetaria, que va a los bancos, o una liberación de encaje legal, esa plata no dura 15 días en los bancos. Se la llevan los grandes, los amigos del presidente. Los amigos del presidente. Entonces, la economía que realmente da empleo, que es la mediana empresa, esa se queda oliendo donde guisan. ¿Cuál va a ser el candidato, Leonel o Omar? Omar. Cualquiera que el partido termine eligiendo. Pero a usted, ¿cuál le gusta? Aquí entre nosotros. Que apaga la cámara ahí, que vamos a chismear un chin, Fernando Camaño. Colombia, los dos, pero las circunstancias dirán, el partido dirá, pero los dos son muy buenos. Usted es de los que levanta un tenis y un zapato. Dime. Usted es de los que levanta un tenis y un zapato. Como Sí, la dinámica que si ellos saben hacer eso, yo tengo que decir lo mismo, ¿tú no crees? Bueno, muchas gracias, hemos conversado. Ellos se apoyan mutuamente y yo lo apoyo a los dos. Bueno, Fernando Camaño ha sido superintendente de la CISARRIL, es de los responsables de denunciar lo que ha pasado con SENASA, y al cierre de este mes, prácticamente de noviembre de 2025, todavía no sabemos nada. Lo que sí se sabe es que Paliza mandó unos cuantos a que se entreguen. ¿Por qué lo habrá hecho? ¡Entréguense! Muchas gracias, Fernando. Porque tiene muchos adentro.